Allá en el mueble hasta abajo. A ver, pero ahí van unos que son de papi, los de papi no, Mateo, tú ya sabes dónde van los de papi.
¿Mm? Buenas tardes, maestra. Puede entrar. You are now unmuted. Hola, amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está? También bien, muchísimas gracias. Aquí también de repente, no te Qué bueno. creas, No podía entrar, Ajá. ¿Ya te me fuiste o qué pasó? You are currently the only person in this conference. Ya te me fuiste. De tus pasos elegantes. Le decía, maestra, Ajá. navegué para entrar y me sacó otra vez. Ay, pues ¿qué habrá pasado? ¿Tienes problemas con tu internet o será la plataforma? Yo creo que es la plataforma porque la clase que terminé también como me sacó 2 veces y a la maestra también la sacó. Sí, yo también apenas en la clase que terminé también
me sacó la clase, no me dejó, también dos veces me sacó, entonces sí posiblemente sea la plataforma. Bueno, aunque no, la verdad yo sí me quedé sin internet en una ocasión y en la otra sí fue la plataforma la que me sacó. ¿Quieres que sigamos aquí o nos cambiamos a Zoom? Yo creo que aquí podemos terminar la maestra. Sí, ok, muy bien. ¿Qué investigaste del entorno económico? Justamente lo estaba analizando. Encontré ese mismo archivo que tiene usted, Ajá, pero me fui por otro. ajá, ¿Quieres se lo leo? Y ya le voy dando también ajá. mi opinión. Me lo Y no envías, solo. me lo envías Ah, también, sí, porfas, para hacer tu carpeta de tareas. sí, ahorita se lo mando. Creo que le estoy debiendo una tarea porque la estaba viendo y Ujú. planeación táctica, te la debo también, Ajá, te lo mando. sí, porfa. Le decía que dice entorno económico de la planeación estratégica en el entorno nacional e internacional. Es un poquito un resumen del concepto. Dice, la planeación estratégica se define como la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planos operativos parte de las organizaciones, con la Ujú. intención de alcanzar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. En suma, es un cúmulo de tareas para alcanzar objetivos empresariales en función de las oportunidades y amenazas del entorno. Aquí ya entro un poquito en lo que es el entorno. Dice, en este mundo globalizado en el que nos desarrollamos, la competitividad empresarial descansa en la capacidad de las organizaciones para adaptarse, anticiparse y responder creadoramente a los cambios que se producen en su entorno. Sin embargo, el entorno empresarial se ha vuelto cada vez más turbulento y dinámico. La globalización de la economía y la competencia son partes de esta realidad cotidiana. A su vez, fuertes cambios políticos, ambientales, sociales, tecnológicos y culturales modifican las expectativas de las empresas y a veces determinan su funcionamiento. Bueno, en este caso estaba leyendo, le digo el archivo que tiene usted, muchas cosas sí me gustaron, incluso otro similar, era como una tesis, hablaba del FODA. Ajá, Desafortunadamente, creo que el 95 o un poco más de personas, por ciento de personas en su FODA o en sus planeaciones estratégicas nunca consideraron una pandemia como tal. Entonces, desgraciadamente el año pasado, pues ya ve que ajá, más o menos en estos tiempos se suscitó el primer caso de contagio aquí en México. ajá. De ahí para acá, vamos a decirlo así, el sector terciario o el prestador de servicios fue Ujú. el más golpeado, mayormente los hoteles, Ajá, restaurantes, cines, todo ese tipo de servicios fueron los que más pegaron. Podría decir que el sector tecnológico o de plataformas se fue a la alza y sin embargo el otro se fue a la baja. Tomando en cuenta que muchas personas que a lo mejor sí tenían una licenciatura o un poquito más de conocimiento de administración, algunos restaurantes optaron por promover o dentro de sus planes estratégicos estaba el servicio donde esos fueron ajá, los pocos que lograron sobrevivir porque incluso se llegó a televisar empresarios que tuvieron que cerrar porque las cuotas del Seguro Social se seguían cobrando aunque él no estuviera trabajando y esto lo ajá, llevó a la quiebra. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener en cuenta los cambios, como dice aquí, políticos, ambientales, sociales y tecnológicos, ujú, pero de una manera, vamos a decirlo así, global. ¿Por qué? Porque toda la economía, aunque sea nacional, ya está como que muy entreverada, muy enlazada con la economía global, que sube el dólar, ok, las remesas a lo mejor aquí aumentan o las compras van a subir. Entonces, ajá, sí tendremos que tener en cuenta el entorno económico, ahora sí que vamos a decirlo así, internacional o global. ajá, Siguiendo ya con
con la investigación, dice, en las condiciones actuales es cada vez más difícil responder a preguntas tales como ¿cuál será la evolución económica en el corto o largo plazo? ¿Cuál será el desempeño de la empresa en el futuro? ¿Qué posición tendrá la empresa el día de mañana en términos de la competencia, participación de mercado, ventas, organización, etcétera? ¿Cómo será el cambio organizacional y la estructura de la empresa en el tiempo? Dice, hay una herramienta que a mí me gustó mucho y le digo yo soy así, se llama el análisis económico. Dice, el análisis económico junto con la planeación estratégica brinda respuesta a estas y otras preguntas, en tanto que contribuye en la medición y desarrollo del éxito de las empresas. Entonces, prácticamente usted me decía que ¿qué es el entorno económico de la planeación estratégica? De forma nacional e internacional. Entonces, yo me iría a desmenuzar el entorno, el análisis económico. Ajá. En el caso de la empresa donde tú estás, ¿cómo crees que afecta el entorno económico o qué factores son los que les afectan a ustedes como empresa? Bueno, vamos a decirlo así, no querían conglomeraciones de gente para evitar la propagación del virus. Bueno, y la gente deja de consumir el aguacate, por consiguiente ese inventario se va quedando en el estante. Entonces, si a nosotros nos pedían 3 camiones a la semana, oye, pues, ¿sabes qué? Mi inventario está tardando en salir, hoy te voy a pedir 2. A lo mejor la siguiente semana te pido solamente 1. Y sinceramente, sí pegó, maestra. Le voy a decir que había semanas que nada más salían un camión o 2, cuando en una buena temporada salían hasta 6. Entonces se puede decir que un 60%. Ahorita ya está habiendo un repunte. No sé si llegó a ver que el semáforo pasó en muchos lugares de amarillo o de rojo a amarillo o a naranja o incluso a verde. Ajá. Entonces, pero eso es como que de manera, vamos a decirlo así, global, que ya empezaron a salir vacunas, que ya empezó a producirse en otros países. Entonces, ya tenemos un repunte más o menos bien. Y la pregunta es que ¿qué tanto afecta el entorno económico? Sí, sí afecta como a toda empresa. Ok, pero igual no se vieron tan golpeados como el del sector turístico. Claro que no. Para mí el más golpeado, vuelvo a lo mismo, es el sector turístico, el terciario, que es el que pues prácticamente pues, se vive de eso. ¿Qué otros factores crees tú que afecten a la economía o en este caso, lejos de la economía, pues a nosotros directamente como empresa? Porque muchas veces cuando estamos como que no dimensionamos realmente lo que pasa en el país, que pueden decir, no, pues ahorita, por ejemplo, ahorita algo que está pasando ahorita en estos momentos es que el gas, por ejemplo, se está yendo por las nubes nuevamente. Está ya otra vez muy caro, la gasolina sigue subiendo. Entonces, esos son factores que quieras o no, pues nos empiezan a afectar y que muchas veces nosotros pudimos haber dicho, pues yo creo que con el sexenio de López Obrador, pues no va a haber incrementos, porque él así lo dijo y le ha estado cumpliendo a la gente y los apoyos económicos y las becas y demás. Y pues yo creo que no, o sea, finalmente él dijo que no iba a haber incrementos y pues no va a haber, pero pues nos damos el chasco y nos damos la sorpresa de que todos los días ha estado habiendo incrementos. Hay incrementos todos los días de la gasolina, del gas. Entonces, ¿cómo nos afecta eso a nosotros como empresa? Bueno, por decirlo así, tomaríamos como base la canasta básica. Entonces, de que nos afecta, nos va a afectar. Por ejemplo, una persona que dispone, no sé, de 600 pesos a la semana,
no sé si compraba, vamos a decirlo así, 1 kilo de aguacates, le salían 60 pesos. Entonces, como todo está subiendo, me imagino que el salario es difícil, va a subir. La mayoría lo que hace es que uno lo aseguran con el mínimo y ellos sí resienten que se suba porque se les aumenta un poquito los impuestos o las contribuciones. Pero eso es en términos nominales. En términos reales, pues no le sube nada. Te pagaba 1,400, todavía estoy dentro de lo legal de pagarte más del salario mínimo. Te queda igual. Si esa persona compraba 60 pesos de tortilla, bueno, si tiene carro, pues tú tienes que echarle gasolina. Para mí, en mi opinión, diría, a ver, voy a poner qué es lo más necesario, ¿sabes qué? Primero, no sé, leche, huevo, pan, tortillas, y así como que en segunda opción están los aguacates, ¿sabes qué? Le voy a bajar ya no voy a comprar el kilo de aguacates, ya voy a comprar medio. Entonces, como empresa, sí te va a pegar en esa parte porque van a dejar de consumir un poquito el aguacate para comprar como que la canasta básica. Esa sería como de verde que me pegaría. Así es, o sea, de cualquier manera nos afecta, ¿no? Todo lo que es que podamos decir, pues que ya subió la gasolina, pues a mí no me afecta. Ahora sí, como ese comentario que estuvo tan famoso de Andrea Legarreta hace como unos 6, 7 años, no sé si lo recuerdes, un comentario muy tonto que Eh, hizo. Que, bueno, yo ni veo ese programa, yo más bien lo vi en redes sociales que dijo que yo tampoco. un comentario que hizo del dólar, que a nosotros no nos afectaba el dólar, que por qué, y así como que dio un comentario, creo que a nosotros los mexicanos no nos afectaba que incrementara o que se bajara el dólar, porque pues nosotros aquí lo que utilizábamos eran pesos mexicanos, no dólares, que eso no tenía nada que ver con nuestra economía y que no nos dejáramos engañar, que fue cuando el dólar estaba subiendo tanto de precio y ella hizo un comentario de esos ahí en su programa, entonces pues la tundieron en redes sociales, que cómo se atrevía a decir un comentario de esos, que por supuesto que a nosotros nos afecta la variación del dólar, las fluctuaciones que éste pueda tener, a nosotros nos afecta en gran medida. Para empezar, nosotros pues importamos la gasolina de Estados Unidos, entonces a nosotros nos venden la gasolina en dólares, no en pesos, sino que nosotros pagamos la gasolina en dólares y muchos productos nosotros los pagamos en dólares, o sea, nosotros podemos decir, pues nosotros vamos a comprar aquí una maquinaria, por ejemplo, y la vamos a comprar en pesos, no es cierto, se compran en dólares. Y a veces son cosas tan sencillas. Por ejemplo, nosotros aquí en mi trabajo estábamos cotizando un sistema de control de clientes y era muy específico este sistema, entonces pues realicé una cotización y yo dije, ay, pues me pasaron los datos de un proveedor de Guadalajara y lo cotizo y me dice, te salen 30,000 y yo dije, ay, pues no está tan caro. Digo, 30,000 pesos, dice, no, 30,000 dólares. Oh, pues sí, obviamente sí te afecta. Y le digo, pero se supone que ese producto no es un producto mexicano, ¿por qué me lo estás cotizando en dólares? Y me dice, no, lo que pasa es que sí tiene herramientas y trae partes que son de Estados Unidos, entonces pues te lo tengo que cotizar en dólares. Entonces, obvio que si te hacen una cotización al día de hoy en 20 pesos el dólar y resulta que el día lunes o el día de mañana amaneció en 24, pues por $1 no hay problema, pero ya cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, por supuesto que te pega en el bolsillo y por supuesto que le pega a tu empresa. Entonces, el entorno económico, como se mueva la economía mundial,
tiene que ver mucho con la empresa, muchísimo. El hecho que si hay una guerra entre los países y que si este país te estaba, ya sea que a un país que tú estés exportando, en este caso tu producto, y llega a un conflicto de guerra, pues ya no va a ser lo mismo, ya no vas a tener las mismas posibilidades o incluso empiezan a cerrar fronteras, empiezan a haber ataques o muchas veces simplemente la empresa a la que tú le vendías a lo mejor tu producto, pues simplemente dice, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a poder comprar porque estamos en guerra. Entonces, por supuesto que tiene que ver mucho el entorno económico y todo este tipo de situaciones se tienen que prever. En el caso cuando se vende en el extranjero, pero cuando se vende aquí en México, pues hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. El sector económico, el sector social, el sector salud, o sea, muchos factores que no nada más podemos hablar aquí del aspecto económico, que nosotros digamos, bueno, pues ahorita en el caso del dólar, que digamos, pues la fluctuación del dólar ahorita subió muchísimo, ahorita el dólar subió bastante, entonces es lo que nos afecta. No, por supuesto que no. Hay muchos otros factores que económicamente te empiezan a pegar. Por ejemplo, en el factor social, ¿cómo crees tú que el factor social le pueda pegar al entorno económico? Eh, bueno, para empezar, creo que me iría más, maestra, por ¿cómo le inicia? Pero creo que al menos la mayoría de personas estamos muy preocupados por vamos a decirlo así, por el pan de cada día. Ajá. Entonces, créame que de todas las limitaciones o las cosas que debo de considerar o analizar, tomé yo más las políticas, Ajá. las económicas, las sociales, en este caso, como pudiera ser la pandemia, sí la volví a considerar, pero no la englobé como en un entorno social. Ujú. Entonces, no le tengo una respuesta así como decir, ay, pues en esta forma me pegaría. Ujú. Eh, no sé, usted si me dijera, ¿sabes qué? Pues tienes que considerar esto en un entorno social. Ujú. Sí te afecta en el entorno social y te voy a decir por qué. Porque ahorita con lo de la pandemia, sabemos, muchas empresas se fueron a la quiebra, muchísima gente se quedó sin empleo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no hay empleo, cuando no hay generación de empleo, cuando no hay un ingreso familiar? Y resulta que un trabajador que laboraba en una fábrica, por ejemplo, de zapatos, y es lo único que sabía hacer toda su vida y se queda sin empleo, y tiene que llevar el pan de cada día a la casa, que tiene hijos que mantener, que tiene a la esposa, ¿qué es lo que llega a pasar? Que es cuando empieza la delincuencia. Entonces empiezan a asaltar, a matar, a extorsionar, y eso nos pega a nosotros económicamente. ¿Cómo nos pega? Tan solo fíjate, un ejemplo bien claro. Y viene ayer el muchacho del agua de Santorini y empieza a gritar el agua, y le digo a mi esposo, le digo, ay, creo que sí nos falta un garrafón, ve y dile que te deje un garrafón. Y ya nada, el muchacho siempre como que es muy platicador, y quién sabe qué tanto le decía a mi esposo. Y le digo, ¿qué te dice el muchacho? Le digo, porque le pedí unas promociones de despachador de agua y todo eso. Y yo pensé y me dijo, te voy a anotar como cliente frecuente y que quién sabe qué. Y yo pensé que le estaba pidiendo los datos. Y le digo, ¿qué te decía el muchacho del agua? Y me dice mi esposo, dice, no, hombre, me dice que últimamente ha habido muchos asaltos y muchas matazones y me estaba diciendo, no, don, mire, la verdad es que ahorita está bien difícil. Están parando a los camiones
del agua, de las sabritas, del pan, de Bimbo, de la cerveza, de la mercancía que reparten en las tiendas, los están deteniendo y los están asaltando y les quitan pues obviamente todo el dinero y la camioneta con todo y mercancía. Y si se resisten los empleados, en este caso nosotros como choferes, pues ¿qué es lo que llega a pasar? Que pues hasta nos llegan a matar. Y dice, y es lo que me estaba diciendo el señor, y dice, no, 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 a mí si me quieren asaltar y si me quieren quitar el camión, que me quiten el camión y que se lleven todo, pero yo no voy a arriesgar mi vida, porque pues yo tengo una familia que mantener y tengo todavía niños chiquitos y pues yo no voy a arriesgar mi vida, que se lleven todo. Entonces le dice le digo, sí, es que ha estado bien difícil. Entonces, quieras o no, esto que acaba de pasar, o sea, una cosa te lleva a la otra. No únicamente te afecta económicamente o en el bolsillo de cada mexicano, sino que eso se ve afectado principalmente en la sociedad. Y es lo que llega a pasar, que si las personas empiezan a perder su empleo, en este caso como pasó con la pandemia, pues ¿qué es lo que pasa? Que las personas por la desesperación de tener un ingreso familiar, de tener un ingreso económico en la casa, pues es lo que empiezan a hacer, a delinquir, que empiezan a asaltar, que empiezan a matar, a extorsionar, y eso les afecta directamente a las empresas. Imagínate si tú si en tu empresa, por ejemplo, están llevando un camión cargado de aguacate y que se lo estén llevando, no sé, digamos, a Morelia, ¿para qué nos vamos tan lejos? Que se lo estén llevando a Morelia, ya sea por la libre o por la autopista, a medio camino les quitan el camión, pues eso es pérdida. Si no está asegurada la mercancía, si no está asegurado el camión, eso es una pérdida y que al final de cuentas se va a ver reflejado en tus bolsillos y se va a ver reflejado en tus utilidades. Entonces, por supuesto que socialmente repercute y pega directamente. Entonces, o no sé tú cómo veas, no sé si habías contemplado ese aspecto. Bueno, no, créame que eso de como de, oye, a ver si mando mi camión, porque pasa en la empresa que lo mandan sin seguro para no pagar tanto. Le digo, oye, el seguro es una prima, Ujú. y creo que se puede deducir una, si es necesario para el negocio. Total, no lo consideré por esa misma razón, porque me quedé más enfocado en el empaque, que no considera mucho esas cosas. Pero hablando un poquito de eso, le cuento, mandamos un camión el martes y otro el miércoles a Walmart, Ajá, porque les digo, como empezaron a abrir algunas cosas poco a poquito, pues está habiendo más afluencia de gente y están pues consumiendo más. ajá, Además, la gente ya está enfadada de estar encerrada. sí, Empezaron a pedir más camiones, más trabajo. Eso es bueno. Y, y resulta que cerraron, no sé, una autopista, creo, no recuerdo bien qué autopista, y el camión tiene una cita, ¿sabes qué? Tu cita es a las 10 de la noche, de ujú, aquí a allá son, creo que 5 o 6 horas que se hace, entonces el camionero, el chofer, más o menos dice, a tales horas me voy, ok, le digo, mira, yo sé que te conoces cada bache que hay de aquí hasta la puerta del estacionamiento de Walmart, ujú, digo, pero nunca consideras que el termo te falle, no sé, una descompostura del camión. Y dice, no, pues yo siempre lo reviso antes de cualquier cosa y todo está bien. Okay, le digo, con el GPS yo sé que te sabe todo, pero te va a decir si hay un accidente, si hay una carretera cerrada, cosas así. Nada, que quién ajá, sabe qué. Yo le propuse al administrador hacer un manual de procesos, y me dijo que sí, el queso. Pues parece que fue una mala salvación y me dice, ¿sabes qué? Está cerrada la autopista y el camión no alcanzó a llegar. Y empieza a hablar para acomodar el camión otra vez. Y el ujú, siguiente camión, igual lo mismo, ¿sabes qué? No alcanzó a llegar porque ahora no estaba cerrada, o sea, el bloqueo se cambió a hora la libre. Dije, que la.
Entonces, esos entornos sociales que usted me llama, sí generan un poco. ¿Qué pasó? Que se les tuvo que depositar dinero para el diésel del termo, entonces sí afecta, y fíjese que hasta ahorita fue que lo pude analizar así o relacionar con lo que usted me platicaba. Ujú. Digo, oye, y si te roban un termo, ¿qué vas a hacer? Dice, no, pues, echarle la bendición, pues, ¿qué más? Y Ujú. bueno, entonces, el entorno social creo que debería de considerarlo, si lo pongo un número del 1 al 4 o al 5, Ujú. y actualmente como se vive la situación en el país, creo que debería enumerarlo en primer lugar, y después Ujú. eh, lo que es el entorno económico, vamos a decirlo de manera global, y nunca dejar de considerar otra pandemia. Ojalá ya no, pero no dejarlo Ajá. de hacerlo. Así es. Finalmente son, muchas veces he escuchado yo así cosas que dicen, ay, si no sabes de economía global, ni te preocupes, al fin que ni le entiendes esas cosas, ¿para qué te estresas con eso? Pero por supuesto que tiene que ver mucho con nuestros negocios, en el entorno donde nosotros nos movemos, donde nosotros trabajamos, al final de cuentas llega a pegarle. Y en este tipo de situaciones como la que te estoy comentando, que se ve precisamente en el, socialmente sí nos empieza a pegar. ¿Y cómo lo hemos visto? Yo, por ejemplo, aquí en la casa, yo vengo de una familia numerosa. Yo soy la más chica de 8 hermanos. Que claro, ya no estoy tan chica, pero yo soy de pues mi mamá, mis papás ya son grandes, 80 años, o sea, soy de las familias antiguitas, se podría decir, en la que las familias eran numerosas. Y yo tengo 2 niños y me dice mi mamá me dice, ya ves de repente, bueno, a mí me dicen que yo soy muy coda, no es que sea así, lo que pasa es que, pues tú sabes, uno es contador y como que siempre es más estricto con sus finanzas y que trato de aplicar, o bueno, como pues así fui educada y esa es mi carrera, pues así como que siempre estoy viendo los gastos hormiga y ya nos gastamos tanto en esto que no era necesario y que a lo mejor faltaba, con eso pude haber comprado más despensa, etcétera. Entonces me dice mi mamá, ay Irene, tú te quejas un montón. Dice, luego veo que te quejas y que nada más estás haciendo cuentas de lo que ya te gastaste, de lo que no te gastaste, de lo que, bueno, etcétera, de todo. Dice, yo no sé por qué así, o sea, siempre estás así con 2 niños que traes. Dice, yo crié a 8, no, ustedes son 8 hermanos y a todos les ofrecí estudio, no todos quisieron estudiar, pero estudiamos 5 aquí en la familia. Entonces dice, son 5 profesionistas y yo los pude sacar adelante y sin tanta quejadera y mira, o sea, mírame ahorita cómo estoy. Entonces, eso dice mi mamá y yo le digo, pues sí, mamá, pero pues esos son otros tiempos, o sea, son tiempos totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Que en los tiempos en los que vivían mis papás, que te estoy hablando de hace 40 años, 50 años, mi hermano el mayor tiene casi 60 años, entonces, ¿a qué me refiero? Que en ese entonces nosotros los mexicanos producíamos nuestros propios alimentos. En la casa, los papás tenían a sus gallinitas que ponían los huevos, la gente no compraba huevo, tenía ay, se me fue, tenía sus vacas de donde ordeñaban la leche, sembraban el maíz, el frijol, todo el año tenían que comer porque sembraban sus propias leguminosas, o sea, ahora sí que producían sus propios alimentos, no era necesario comprar. Una, dos, la misma sociedad no era de que te exigía cierta etiqueta de ropa, de cómo vestir, cómo calzar, o sea, con un par de zapatos era suficiente, no había tanta tecnología, no era necesario comprar todo en lo que gastamos ahorita. ¿Qué es lo que ha pasado por este cambio de sociedad? Que en la casa
ya no alcanza con el sueldo del hombre. En casa tiene que trabajar tanto el hombre como la mujer. Tienen que trabajar los dos para poder llevar el sustento a la casa. Te digo, en mi caso muy particular, tengo 2 niños y los dos tenemos que trabajar, o sea, tanto mi esposo como yo tenemos que trabajar, pues para llevar el sustento o para tener el sustento de la casa. Pero ¿qué es lo que te lleva o cuáles son las consecuencias de todo esto? Sí, tienes una mejor comodidad, a lo mejor los hijos o incluso pues uno mismo, ya no tienes un par de zapatos, sino que tienes 5, son pocos. No tienes 3 mudas de ropa, o sea, nosotras las mujeres decimos, no tengo que ponerme y tienes el ropero o el closet lleno de ropa. Entonces, ¿pero a qué nos ha llevado todo esto? A descuidar el núcleo familiar, a descuidar a nuestros hijos, a que nuestros hijos se la pasen con la televisión, se la pasen con el internet, se empiecen a juntar con malas compañías y hay un quebranto en la sociedad, hay un desequilibrio en la sociedad en el que ahorita los muchachos pues ya no tienen el mismo respeto hacia las personas, ya no tienen la misma empatía con la demás gente, entonces que hay muchos casos de drogadicción, de alcoholismo y que muchas veces no tanto es el hecho de que algunos jóvenes o algunas personas tengan la necesidad económica, sino que más bien tienen la necesidad de pertenecer a un grupo y es cuando empiezan a delinquir y empiezan a, pues ahora sí, que a integrarse a estos grupos delictivos de asaltantes, de matones, de sicarios. Y ese tipo de personas pues son los que finalmente afectan a nuestras empresas. ¿Por qué? Porque son las personas que empiezan pues ahora sí que a organizar el famoso crimen organizado, de cómo vamos a asaltar, cómo vamos a robar, cómo vamos a extorsionar. No sé, ahorita ya no se ha escuchado tanto, pero todavía ¿qué te diré? Pues hace como 10 años, prácticamente todas las empresas pagaban piso. O sea, simplemente por ser una empresa, pagaban piso. Y eso se dio mucho, y yo no creo que Ario de Rosales sea una excepción, ¿eh? Porque aquí en Pátzcuaro eso pasaba hace 10 años, que pagaban piso, y que no es así tan sonado que esté la delincuencia organizada, tan metida aquí en esta ciudad, a diferencia de incluso de Santa Clara para allá, de Villamadero para allá, de Uruapan para allá, pues es donde se encuentra el crimen organizado. Entonces, yo no creo que Ario de Rosales fuera la excepción. Y todo eso pasó precisamente en ese año, como del 2009. Yo creo que tú estabas bien jovencito todavía a esa edad, en esos años. Eso pasó como de 2009 a 2014 aproximadamente, en el periodo de que fue presidente Felipe Calderón. Estuvo muy fea la delincuencia, el crimen organizado. A mí en lo particular, yo en ese entonces trabajaba en un hotel aquí en Pátzcuaro. Estaba como gerente general y como contador. Entonces, eh, eran llamadas y llamadas de la delincuencia. Incluso llegaban y pues sí, se metían a robar. Y fíjate que el dueño una vez platicó con nosotros y nos dice, a ver, y el dueño, pues, como tú has de saber, como todos los dueños, luego de repente quieren todo para ellos y son bien codos y no quieren dar nada para la empresa. Pero a mí me sorprendió lo que nos dijo el dueño y dice, ahorita se están metiendo a los hoteles y están incluso pues sacando las recámaras, pantallas, dice, y así se meten llega digamos, el jefe de la banda y se trae a unos 10 muchachillos y empiezan a cargar.
Y nos dice el dueño, ¿qué van a hacer ustedes? Ay, no sé, yo dije, pues yo no sé qué voy a hacer. ¿Tú qué harías, Miguel, en ese caso? Si tú fueras el responsable. Eh, yo le comenté, yo trabajé en un empaque de zarza Ajá. y era de una camioneta y le dije al ingeniero, le dije, mire, si me quieren robar la camioneta, no me voy a poner renuente, ¿sabe qué? Ujú, Llévense no, pues a mí para qué me quieren. Y le digo, entonces yo no me voy a poner así, pues yo los dejaría, hablaría con el patrón, ¿sabe qué? Pues ni modo de ponerme al tú por tú con ellos con armas y bajo los efectos de alguna droga, pues no, ujú. mejor que se la... Creo que está mero la vida de uno. Sí, así es. Y fíjate que fue lo que nos dijo el dueño. Si llega a pasar, porque ya ha estado pasando aquí en Pátzcuaro, si llega a pasar, pues simplemente que pasen y que se lleven lo que quieran. No hagan nada, ni siquiera intenten llamar a la policía, porque en ese intento que ustedes quieran salvar a la empresa, pues finalmente ahí pueden quedar. Y nos dice el dueño, dice, pues finalmente yo me dedico a esto, y uno como empresario pues está expuesto a este tipo de riesgos, a este tipo de pérdidas, pero me recupero. Yo me voy a recuperar porque no es el único negocio que tengo, yo tengo más negocios, entonces yo me voy a recuperar. Y si matan a uno de ustedes, los voy a sustituir. En menos de una semana yo puedo encontrar a otra persona que ocupe su lugar. Dice, entonces, yo fácilmente me recupero, pero quien no se va a recuperar es su familia. Entonces, ustedes para su familia pues no son reemplazables. Entonces, ustedes tienen que ver por su integridad física y familiar. No se pongan renuentes, no intenten salvarme ni salvar a la empresa por arriesgando ustedes su vida. Entonces, finalmente dejen que se lleven todo. Y sí nos llegó a pasar, nunca llegaron así a asaltarnos, sí nos llegó a pasar que nos hablaban por teléfono y nos decían, te estamos viendo y dime cuánto dinero tienes en caja y para que me lo deposites. Te estamos observando, pero pues también sabemos que ese tipo de llamadas pues muchas veces son llamadas pues falsas que vienen incluso desde el reclusorio, pero a lo que voy, o sea, finalmente todo eso te repercute económicamente. ¿Cómo nos repercutió a nosotros en ese entonces? En ese entonces el número de visitantes y desde entonces Michoacán no se ha podido levantar. ¿Cómo nos afectó? Pues el turismo dejó de venir. En ese entonces había mucho secuestro de carros, de camiones, los incendiaban, no se escuchaba que mataran a la gente, pero sí, por decir ibas con tu carro y pues los delincuentes te bajaban e incendiaban tu camioneta, tu coche, lo que trajeras. Y pues obviamente salía en las noticias. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente dejó de visitar Michoacán y la gente no quería visitar Michoacán. Y a mí me tocaba porque yo, luego de repente teníamos convenios con agencias y decíamos ya de reservas que hacían con un año de antelación y les decía, oye, hay un grupo que va a venir, por decir, para el 20 de marzo. Híjole, ¿sabes qué? El grupo está dispuesto a perder el anticipo que te dieron como reserva, pero ya cancelan pues ahora sí que cancelan la ida para allá, para Pátzcuaro. No van a ir. Le tienen mucho miedo a la delincuencia, a todo esto que está pasando y no se van a arriesgar. Entonces, sí afectó todos esos problemas sociales, porque esos eran problemas sociales, afectaron directamente a la empresa. ¿Qué es lo que pasaba? Que dejaba de generar ingresos. Entonces, y hasta la fecha mucha gente no se quiere arriesgar en venir a Michoacán, al estado de Michoacán, porque lo tienen en ese concepto, en el concepto de que aquí matan, de que aquí roban, y pues la verdad es que sí es un muy mal concepto. Por ejemplo, no sé si te comenté que mi esposo se dedica a fabricar sombreros. Aquí donde vivo, Uh -huh.
nos dedicamos a eso, a hacer sombreros. Entonces, nosotros vamos a Monterrey y bueno, ahorita ya tiene que 3 años que no voy, pero así cuando voy a Monterrey y empiezo a platicar, ¿y de dónde eres? No, pues que de Michoacán. Ay, no, pero que si en Michoacán los narcotraficantes y que está bien feo y que quién sabe qué, y no, obviamente, pues como yo trabajé en el sector turístico, pues no, obviamente yo defiendo a mi estado y les digo, no, es que no es así, no es así, o sea, yo creo que sí, sí, sí les llega a pasar, pero pues incluso la gente que anda en ese tipo de situaciones en malos pasos, nada más que, y no nada más pasa en Michoacán, pasa en todo el país y ya yo les decía, ¿aquí en Monterrey acaso no pasa? No, sí, 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 se mataron el otro día. Ya ven, o sea, sí, lo mismo, pero ustedes tienen algo que ver ahí. No, porque nosotros trabajamos honradamente. Digo, pues es exactamente lo mismo en Michoacán. O sea, la mayoría somos gente honrada, que trabajamos bien, que no estamos en el crimen organizado, que no estamos en nada de eso. Nada más que ya por la fama que tiene, pues ahí se van los medios de comunicación amarillistas que lo único que hacen es darle mala fama al Estado, pero no es así. Entonces, todo ese tipo de problemas, tenía una clienta, por ejemplo, que decía, yo cada año iba a Michoacán, cada año iba precisamente a surtirme de mercancía. Y me decía, ella vendía pura artesanía o vende pura artesanía allá en Monterrey. Entonces me decía, a mí me gusta irme lo que es a Uruapan, a Pátzcuaro y a Quiroga. Visito esos tres lugares, y decía que a Nahuatzen, acá por Cherán, porque ahí compraba mucha ropa así bordada y todo esto, servilletas y no sé qué más. Dice, entonces yo visito lo que es Cherán, Paracho, Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, me decía la clienta. Dice, recorro todo eso, dice, pero ahorita como he visto las cosas, dice, la verdad es que no me arriesgo y prefiero pagar un poquito más o incluso dejar de vender ese tipo de mercancía de Michoacán porque no. O sea, ir a Michoacán es arriesgar mi vida y pues no estoy dispuesta ya a eso. Entonces, muchas personas como esta clienta que te digo piensan exactamente igual y por supuesto que te afecta. Entonces, el entorno social, pues sí, sí te viene afectando y de gran manera. En el caso que tú comentabas que en tu empresa no tienen aseguradas las unidades o no aseguran la mercancía, pues hay unas recomendaciones que hay que asegurarla. Hay que asegurarla porque finalmente, pues como su nombre lo dice, asegurada, pues ya va más seguro. Si se pierde, pero el seguro se encarga de cubrirte la pérdida que tengas. Y el seguro es un gasto indispensable para el negocio de la empresa. Por lo tanto, es deducible al 100%, no nada más una parte. Todo lo puedes deducir. Si tú pagas de seguro 50,000 pesos, esos 50,000 You are pesos son currently the only deducibles de person in this impuestos. conference. Son deducibles de impuestos. Entonces, es una recomendación que yo te hago, igual que tú lo puedas comentar ahí con tu patrón. Sí, sí, es lo mismo que yo les comenté. Nada más que pues, le digo que tiene ideas medias raras. Ujú. No va a asegurar la mercancía hasta que no le pase algo, hasta que no le pase algo fuerte. Ahora sí, como dice el dicho, ahogado el niño a tapar el pozo. Pero pues si se puede prever, que mucho mejor. O sea, a mí sí me ha pasado en empresas donde he estado y que tenemos asegurados los carros y que han sufrido choques o robos, incluso cristalazos que le llaman, el seguro se hace cargo de todo. Y ya la empresa no